El INAI. ¿Qué es eso? ¿Qué es el INAI? A ver, el INAI es el organismo público autónomo, se creó en 2014 y la idea es facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y al acceso y protección de datos personales. Promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. El 1 de marzo, con casi un año de retraso, el Pleno del Senado aprobó con mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna como nuevos integrantes del INAI. Así evitaban la inoperancia del INAI. Pero 15 días después, el presidente, en algo que sorprendió, terminó por vetar estos nombramientos. Escuche. Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. A ver, esto es una cosa bien sencilla, es de matemáticas, es de numeritos. Son 7 comisionados del INAI. Ok, bueno, faltan en estos momentos 3 comisionados, más hay 4. Para que funcione el INAI necesitas 5 comisionados, de menos. Lo ideal es que estén los 7. Como faltan los nombramientos, como faltan los comisionados, entonces el instituto se vuelve inoperante. ¿Y qué diablos hace el INAI? Bueno, pues el INAI nos da la información que queremos ciudadanos, periodistas, medios de comunicación. El INAI no castiga, Cuando de repente alguien dice, ay, es que cómo es posible que el INAI no ha metido a la cárcel a nadie. El INAI no castiga. El INAI lo que hace es simplemente transparentar lo que está pasando en el gobierno. Muy buenas noches. Esto es Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Buenas noches de nueva cuenta, yo me llamo Luis Cárdenas y tengo redes sociales, @LuisCárdenasMX, estamos en Heraldo Televisión. Oiga, información casi de último momento. Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó al INAI la suspensión que le habría permitido sesionar con 4 de los comisionados. Es lo que le decía hace rato. A ver, es que el asunto es de numeritos, es de matemáticas. Necesitas de menos 5 comisionados para sesionar, ahorita hay 4. Y bueno, pues falta que el Senado pueda llegar a nombrar a los comisionados que restan para que pueda haber una sesión, para que pueda ser operante el INAI. Luego del veto de López Obrador, del cual platicábamos hace un momento, el senador morenista Eduardo Ramírez presentó una iniciativa de reforma al artículo 33 justamente para tratar de que ya con 4 se armara, pero pues eso iba a estar más cañón que nombrar a los mismos comisionados. Recordemos cómo fue la propuesta de Eduardo Ramírez. Y estoy concluyendo una iniciativa que reformará al artículo 33 de la Ley Federal de Acceso a la Transparencia e Información Pública. ¿En qué consiste? El Senado de la República, por las condiciones de ser el 5º año, cada vez se ve más lejano poder construir mayorías calificadas. Esto no permitirá que saquemos en los próximos días, o puede ser que se alcance el consenso. Sin embargo, no solamente estoy pensando en este presente, estoy pensando en el futuro de México y el hecho de que una institución como es el INAI, un organismo autónomo constitucional, no se paralice
siga trabajando y pueda emitir resoluciones vinculatorias, resoluciones que son de su competencia. La ley dice que deben ser mínimamente 5 los que emitan resoluciones. Mi propuesta es que con 4 elementos puedan emitirlos y de esta forma poder tener resoluciones que el pueblo de México y ciudadanos acuden a estas instancias para tener el derecho a la información. Pero unos días después, el también morenista Félix Salgado Macedonio dejó muy en claro una situación. O sea, a ver, no parece que haya mucha empatía con lo que está sucediendo con el INAI. Quizás se busca una reforma de gran calado, quizás se busca dejar al instituto inoperante. Escuche esto. No se va a paralizar. Ahí están ganando el doble que el presidente de la República. Ahí van a estar. ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría. Por lo tanto, pues, añoran sus tiempos del pasado. Así que se aguantan, aunque sigan trayendo ahí lonas, no será cuando ustedes digan. Bueno, pues ese mismo día, en el Senado de la República, los legisladores del PAN terminaron por tomar la tribuna de la Cámara Alta para exigir los nombramientos de los comisionados faltantes. Recordemos qué fue lo que pasaba. A que salgan nombramientos en 17 estados de la República de magistrados. No han dado votos para que salgan magistrados de las salas regionales. No se han nombrado del Consejo de la Judicatura porque no han dado sus votos. Bueno, de hecho, en esta mañana, ante la falta de acuerdos, en un mensaje que se emitió esta misma mañana, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, señaló que ya de plano van a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que pasara lo que ya pasó, lo que le acabo de informar hace unos momentos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no permitirá que el INAI sesione únicamente con 4 comisionados. Esto es lo que dice el comisionado Adrián Alcalá. Principios que están establecidos en el artículo primero constitucional, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Le estamos pidiendo a la Suprema Corte que inaplique temporalmente el 33 constitucional y nos permita sesionar válidamente para resolver todo lo que tenemos que resolver, ¿no? Que esta es nuestra principal función, es la función neurálgica de un órgano garante. Estamos pidiendo, esperamos que la ministra nos conceda la suspensión, pero si no nos concede la suspensión, ¿no? Por alguna razón que ella tenga, presentaremos la reclamación correspondiente e incluso estamos como comisionadas y comisionados con el mandato de Estado que nos han dado, ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El INAI es de todas y de todos. Esta noche en Contracara vamos a debatir sobre el INAI, sobre el futuro del instituto, sobre lo que tenemos que hacer con el INAI, si sale muy caro, si es cierto que el problema es simplemente económico o si hay una intención de ocultar información a la ciudadanía. Vamos a platicarlo. Pero antes de irme a la pausa, lo dejo con estas imágenes. Es la batalla campal en Xochimilco. Oiga, ¿qué pasó allá, Estas imágenes que circularon el fin de semana. Trajineras de Xochimilco, usuarios, lograron captar el momento en que hay una pelea ahí fuerte, se agarran hasta con el remo, los trajineros entre los usuarios. Los primeros reportes indican que aparentemente clientes jóvenes fueron agredidos a golpes por los conductores, por los trajineros ahí en la lancha. Bueno, pues ahí señala gente en comentarios que se solicitó la intervención de las autoridades, las cuales terminaron por llegar media hora después. La bronca es porque estos jóvenes dicen que se negaron a pagar 500 pesos que les cobraron de manera sorpresiva en la trajinera. Bueno, tremenda batalla campal.
¿Qué opina de esto? Escríbame a @Luis Cárdenas MX y en @Heraldo de México. Regresamos con más aquí esta noche en Contracara. Pues ya regresamos aquí a Contracara. Se va a poner muy interesante el debate. Esta noche vamos a platicar del INAI. Hoy está con nosotros el senador de Morena, César Cravioto. César, bienvenido. Gracias por venir aquí a Contracara. Damián, un saludo a todos los que nos escuchan. Y también está con nosotros Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Damián, un honor tenerte. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Un saludo a todos en casa y, por supuesto, aquí a mi compañero. Oigan, a ver, empecemos primero por preguntar qué importancia tiene el INAI para cada uno de ustedes, si es que es importante o no es importante, a lo mejor necesita una reforma de mayor calado. A mí me llama la atención lo poco que sabemos del INAI. En muchos de los comentarios hay gente que se queja de que el INAI no castiga, de que el INAI no ha metido a la cárcel a nadie, por ejemplo, porque pues no lo sentimos tan cercano, lo sentimos como algo de pronto abstruso que no se comprende muy bien. ¿Qué es el INAI y qué tan importante es para el PAN en particular, para ti, Damián? Mira, muy importante, más allá del nombre que tenga, eso no es relevante. Se lo han cambiado 2 o 3 y veces, ¿no? de que se pueda mejorar, lo importante es el derecho que tutela. Ok. O sea, la Constitución nos da un derecho que fue fruto de una lucha de muchos años, por cierto, de, digamos, particularmente quienes estábamos en la oposición, nuestros partidos antes, ¿no? De acceso a información. O sea, tú tienes un derecho que dice el artículo 6º constitucional, tú ciudadano, como tú pagas los impuestos, como tú eliges a tus gobernantes, esos gobernantes pues no son dioses, no se mandan solos y deben de transparentar cómo hacen su trabajo y en qué se gastan el dinero. Ok. Ese derecho lo cuida el INAI. Ahí se llama ahorita, antes se llama IFAI, olvídense el nombre. Hay un órgano a nivel nacional y hay otros órganos a nivel local para cuando son los dineros locales. Ok. Que te protegen a ti de que si tú quieres saber en qué se gastaron un centavo de tu dinero público, por qué tomaron tal decisión, en fin, cualquier cosa pública, lo puedas saber. Hay restricciones, por supuesto, cuando pone en riesgo la seguridad nacional, por ejemplo. Eso hace el INAI, entonces es importantísimo. Y también protege los datos personales que nosotros le entregamos al gobierno. Ok. Le hace, vas a sacar un pasaporte y das todo, o sea, das Tu tus dirección, huellas, huella digital, todo. ojos, Bueno, etcétera. hay reglas de lo que el gobierno puede y no puede hacer con eso. Pues claro. Entonces, ¿quién protege esos datos personales? El INAI. Ok. Entonces, este órgano es muy importante. O sea, ¿es perfecto? No. ¿En la historia ha cometido errores? Sí. Yo mismo he criticado muchísimas de sus decisiones. Creo que hoy está sólido, lo podemos mejorar, pero lo que no debe pasar es que nos quedemos sin acceso a información. ¿Por qué un gobierno normalmente pudiera no querer que funcione, como yo creo que es el caso, y seguramente ahorita vamos a entrar a ese debate? Pues porque no quiere darle información a los mexicanos. Imagínense todo lo que puede hacer un gobierno. Si nadie puede tener acceso a su información, pues ahí es donde se cometen los actos de corrupción. Gracias a el trabajo del INAI, o antes IFAI, o lo que gusten, como se llame, es que pudimos enterarnos de grandes desfalcos en este país. Ok. Ejemplo, Odebrecht. Ejemplo, estafa maestra. Adrede estoy poniendo otros sexenios. No es contra este gobierno, es por información que se logró gracias a recursos que se llevaron ante el INAI, se puso a ver eso. O ahorita Segalmex. Dice el presidente, pero es que en el pasado en algún momento estorbaron con Odebrecht, con estafa maestra. Tiene razón. Tiene razón. No son perfectos. Yo he sido crítico. Sí, cierto que le hicieron difícil, pero al final lo hicieron público y lo hicieron bien. Y hoy yo diría, mejoremos, hagamos que jamás se pueda destruir el acceso a la información otra vez, pero no con ese pretexto eches a perder una institución que protege el derecho a información. ¿Qué nos dices, César? ¿Qué tan importante es el INAI? ¿Qué tan importante es para este gobierno? Hay muchas acusaciones, señalamientos de que quieren ocultar información y por eso dejarlo inoperante. Bueno, primero decir que lo importante es la información, justamente el acceso a la información, no necesariamente la institución. ¿Por qué? Porque cuando gobernaban el PRI y el PAN, este país, que lo hicieron por lo menos los últimos 30 años juntos, crearon este tipo de institutos
diciendo que la autonomía o supuesta autonomía de estos institutos iba a hacer que se avanzara en los temas, en este caso, de transparencia y de acceso a la información. Lo que es verdad es que tuvo o ha tenido en su historia casos terribles de opacidad, justamente. Voy a decir algunos, porque aquí Damián dice, bueno, ha habido algunos errores. No han sido algunos errores, ha sido a partir de esta institución se han ocultado temas fundamentales justamente para que los mexicanos conozcamos qué pasaba en ciertos gobiernos. Por ejemplo, el tema de algún planteamiento que se hizo cuando Calderón era presidente, todas las averiguaciones previas en las que estaba involucrado Felipe Calderón se ocultaron. Por ejemplo, el IFAI reservó los nombres de los asesores de García Luna. Hoy que sabemos que García Luna le entregó al crimen organizado este país. Esto también en el sexenio de Calderón. El INAI, o IFAI en aquel momento, dijo que no se conozcan. El tema de Pegasus, que también es un tema que tiene que ver con, pues justamente, que nos espiaban desde el gobierno, pues se violó el derecho a conocer qué pasaba en ese momento con Pegasus. El caso Tlatlaya, que fue un asesinato a personas, a civiles por parte de manera extrajudicial, también se ocultó. Pero ahí te va el dato más importante. En el gobierno de Calderón, más de 8 millones de expedientes se reservaron. Y después, si le sumamos al gobierno de Peña Nieto, ese número de expedientes alcanzó los 12 millones de expedientes reservados. ¿Los reservó el gobierno? Lo reservó el gobierno y sí, de alguna manera, pues también el INAI no forzó para que se abrieran. Yo sé que la ley permite a los gobiernos reservar cierto tipo de información, pero hubo información que no tenía que ser reservada y se reservó. ¿Y el consejo del INAI o los comisionados votaron por dejarlo reservado? Ahí se quedaron. Okay. Entonces, eso de que es una institución que le ha ayudado mucho al pueblo de México, estaría por verse. Ahora, entro a la otra parte, que ya entró al debate aquí Damián, dice, a este gobierno no le interesa que funcione el INAI. A ver, primera aclaración, si el INAI no tiene 3 comisionados, es única y exclusivamente responsabilidad del Senado de la República, porque el Senado de la República lleva más de 2 años que no nombró a 2 y un tercero que apenas la vacante fue el 31 del mes pasado, pero 2 años tuvo el Senado de la República para nombrar 2 comisionados que ya se habían retirado, que ya no estaban en funciones. Y eso es exclusiva responsabilidad del Senado, que no le quieran echar la culpa al presidente de la República por la inoperancia del propio Senado de la República. Ahorita vamos con el tema, porque al final, también el Senado responde en algún momento a la línea. Pero a ver, primero, esto que tú me dices me llama la atención, porque los datos de por qué no estuvo las investigaciones en donde estaba Calderón, no sé si eso se pueda tener acceso hoy día, no es fácil tener acceso a una carpeta del Ministerio Público, al menos no por el INAI, la ley, pues. Pero de estos ejemplos que nos dabas, por ejemplo el de Pegasus, etcétera, ¿qué nos dices, Damián? A ver, primero, yo no soy defensor de oficio de nadie, y queda claro, y por eso abrí con ellos. O sea, tú no defiendes a Calderón. Pero por absoluto. Creo que hizo cosas buenas en infraestructura, en salud. Abiertamente creo que fracasó su política de seguridad y creo que hoy se sigue la misma política de militarizar y es un fracaso y lo va a hacer. Punto. O sea, yo analizo las cosas por la sustancia, cada caso. ¿Es perfecta la historia del órgano de transparencia? Por supuesto que no, como casi de ninguno, ni de ningún gobierno. Hoy tiene una función positiva para los mexicanos, sin duda sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se empezó a considerar a lo largo de los años que era sano que algunas funciones principales del gobierno se sacaran del poder del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, y que se fueran a órganos autónomos porque regulaban al mismo gobierno. O sea, imagínate nada más, tú eres un ciudadano, quieres saber a quién le dieron un contrato, una obra
el gobierno. ¿Te parece lógico que el gobierno decida si te lo da o no? Pues no. Necesitas un ente autónomo, independiente, que si lo niega el gobierno, decida si te lo deben de dar o no. Eso es sano. Y no nada más es para el presidente, sino que es para todos los que gasten el recurso público. La lógica de que existe un órgano autónomo, llámese como se llame, yo la comparto. Creo que es sano. No es correcto ser juez y parte. Segundo, oye, ¿por qué ha funcionado mal en ocasiones un órgano? Como ahorita, por ejemplo, la ministra Loreto Ortiz, penosamente, acaba de negarle a este órgano que continúe funcionando, porque está bajo la subordinación del presidente de la República, pues. Es culpa de la Corte en conjunto, no es culpa de la ministra, pues. Es un mal actuar del ser humano, de esa persona que fue mal nombrada. Igual pasó, pues, en otros momentos, y se fueron corrigiendo. Curiosamente, el ejemplo que pone que Pegasus, ahorita no dan la información de Pegasus, pues, alegan lo mismo que en el pasado, y está mal. Deberíamos de saber si nos están espiando o no. Han ido madurando los criterios de la Corte y puso en orden al INAI. Y qué bueno, y le dijo, tú no puedes negar, tú sí puedes negar. Cuando el gobierno niega una información, tú, ciudadano, te vas ante este órgano. Si el órgano te la niega o si la proporciona, el gobierno se puede ir ante la Corte y se han ido estableciendo criterios. Yo lo que digo es, ¿le conviene ahorita a México tener una institución que nos garantice el derecho a transparencia? Respuesta, sí. ¿Cómo podemos evitar estos errores del pasado o males del pasado que se dieron por el reparto de cuates y cuotas, hay que decirlo, como se hizo ahorita en los últimos nombramientos por parte del coordinador de Morena y un sector de Morena y parte de la oposición, tal cual? El coordinador del PAN, dilo con todas las letras. Yo voté en contra, tú también, qué bueno, pero se repartieron, eso no debe de pasar. Tú votaste en contra de estos comisionados que fueron vetados. Fue cuates y cuotas, y si hubiera sido presidente, lo hubiera vetado igual que lo vetó el presidente López Obrador. Bien hecho, porque estaban mal hechos los nombramientos. Pero no, la solución no es dejarlo ahí. Es, oye, pues nombra bien. ¿Quieres que hagan bien su trabajo? Nombra bien. Y aquí es donde yo sí no comparto lo que dice mi compañero, con respeto, pero no lo comparto, de que, pues es que es el Senado. El Senado estuvo mal. Quienes no quieren nombrar? Se venció hace muchísimo y ahorita siguen mal. Pero es evidente que el presidente, bueno, ahí está una grabación de audio donde el secretario de Gobernación dice, no nos interesa. Y luego sale el presidente y lo dice abiertamente. Pues no sirve para nada, para mí que no funcione. Eso es lo que está mal. Entonces, claramente Morena ahorita no está dejando que se logren las 2/3 partes para nombrar. Yo aquí le digo a mi compañero, mira, está muy sencillo. Hubo un comité externo que evaluó a todos los aspirantes. Hay 5 mejores calificados hombres, 5 mejores calificadas mujeres. Si alguno hay la menor evidencia o duda de que tenga una relación cercana con algún partido, incluyendo el mío, quitémoslo. Nombremos a los mejores, los que quieran, los mejores. ¿Para qué? Para que funcione bien el órgano. Esa es mi postura. Transparente, que funcione. Y mira, dicen que si muy caro. Dice el presidente, es que cuesta $1,000 millones de pesos, es mucho. Yo no dudo que se pueda ahorrar dinero, ¿eh? Y adelante. Pero nada más hay que poner las cosas en proporción. ¿De qué tamaño es el fraude de Segalmex? Como de 15,000 millones, ¿no? El que exista un INAI que te garantice acceso a información es lo que permite que trabajos de investigación den con esos fraudes. Igual lo digo del sexenio anterior y también debe de haber del PAN. Y qué bueno, no importa quién sea, no debe haber corrupción. Y si una institución te ayuda, se paga sola. A ver, déjame ir por este tema en particular que señalas, Damián, y que me llama la atención también, César, porque tú hace un momento decías, a ver, no es culpa del presidente, no se le eche la culpa al presidente, pero ciertamente el presidente no parece muy empático con el INAI, ni tampoco de Adán Augusto López. Dices, es culpa del Senado, pero solamente por desidia, solamente por negligencia, o hay una línea de no saquemos a los funcionarios. La línea fue que se pusieron de acuerdo en realidad los coordinadores parlamentarios en el Senado, sobre todo el coordinador del PAN y también el de Morena, o sea, para juntarse y decir, Monreal, yo pongo a uno y tú pones a otro, punto. Y por eso hubo la votación que hubo y el debate que hubo ese día que se aprobó en la Cámara de Senadores. De hecho, creo que faltó un voto para que no llegaran a las 2/3 partes. O sea, hubo molestia de muchos senadoras y senadores que muchos
subimos a la tribuna, entre ellos Damián y yo, a decir no estamos de acuerdo y vamos a votar en contra. Porque se quisieron agandallar, hacerlo a la antigüita. Y las cuotas. Mi cuate, y entra tu cuate, entra el mío y va. Es más, el presidente de la República se entera en la mañanera porque un periodista le dice, oiga, lo que pasó en el Senado, ¿qué va a ocurrir? Y seguramente el presidente pues investigó. Si hubiera salido bien esa votación, si hubiera salido de acuerdo a los mejores perfiles y no este agandalle, el presidente hubiera aprobado y va para adelante. ¿Por qué el presidente lo veta? Pues porque dice, no, yo no voy a avalar una decisión que se toma en el Senado de manera absolutamente incorrecta. Entonces, los responsables, vuelvo a insistir, de que no haya comisionados, es el Senado de la República y sobre todo los compañeros y compañeras de todos los grupos que votaron a favor. Ustedes dos votaron en contra. Nosotros dos votamos en contra. En eso estamos de acuerdo completamente. Aquí les quiero hacer una pregunta, justamente por esta votación en contra. Sí, fue un reparto de cuates y cuotas. Eso tiene toda la razón aquí el compañero. Y lo dijo él y lo dije. Claro. No, y como se hacen muchas cosas en política, como ya no se deben de hacer las cosas en este país. Y mira, para quienes somos opositores, Luis. Pero yo quiero preguntarles algo. A ver, denme un momento. ¿No convendría ahorita, con todo y el reparto de cuotas y cuates y con todo esto, al menos tener los comisionados para que el INAI fuera operante? Fíjate que no creo, y ese argumento se usó, ya ven, les dijimos. Sí, o sea, ya mejor eso, ahora sí que peor es nada. Nada más para quien nos está viendo, fíjate nomás. Agarraron una persona que era el segundo peor evaluado, que había reprobado, pues. Sí. Y lo pusieron. Y del otro lado, para mí era un buen perfil. Bueno, el segundo peor, ¿no? No era el peor. El segundo peor. Y del otro lado, para mí era un buen perfil, fue la tercera mejor evaluado, pero había dudas, señalamientos de parte del partido en el poder que decía, oye, pero es que hace años fue candidata o suplente. Tienen razón, si existía esa duda, yo he señalado en ocasiones así, digo, oigan, espérense, no dudo que pueda ser una buena persona, pero ahorita no está el momento para andar corriendo suertes y a ver si eres independiente o no. Válida la objeción también. Entonces, sí hubo este reparto y está mal. Yo por eso digo, viene el presidente en vetar. Pero eso pasó hace ya rato, pues, hace como que 2 meses, mes y medio, no sé. Ya tuvimos el tiempo para volver a votar y ahí es donde ya no han querido. Y por eso nosotros hemos suavizado la postura y dicho, oigan, a ver, no queremos pretextos. De los mejores escojamos y nombremos, al grado que a mí no me parece lo ideal, pero estaría dispuesto a, incluso, y lo ha mencionado en algunas ocasiones aquí el compañero, que de los mejores se insacuden. O sea, ¿qué creo que puede pasar? ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, o más bien, dicho eso, ¿qué quiero decir? Me parece que, y este mensaje va principalmente para la oposición, hay que ser sensatos y valorar siempre las decisiones, porque creo que le pusieron un globito al presidente en términos beisbolísticos que le gusta. Pues se la pusieron de globito para batearla. Si nosotros creemos que el presidente quiere destruir al INAI, que no quiere dar acceso a información, ¿para qué haces un absurdo de nombrar vía cuates y cuotas que le pones un regalo para que él, además de un discurso de superioridad moral? O sea, faltó... ¿Cómo te digo? Integridad, faltó altura de mira, sí, estuvo mal hecho. Bueno, ya mal hecho, hay que corregirlo y ojalá este tipo de programas sirvan. Pues va, César, vamos a nombrar. Órale, ya no les hagan caso al gobierno. Nombremos mañana a los comisionados. Es que a eso voy porque les falta nada, ¿no? O sea, se acaba el periodo o el miércoles o el jueves. No parece que vaya a venir un extraordinario, mucho menos para este tema. Siendo reales, ahora sí que sin carta Santa Claus, ven que esto pueda pasar. El día que tomaron la tribuna, esa voz que se oye, que yo estaba en tribuna justamente, yo decía que parte del problema es que no son consecuentes los de la oposición, no son consecuentes los del PAN. Te escucho tu argumento. Hay 76 nombramientos. 76 nombramientos detenidos en el Senado de la República. Sí, no, nada más. Hace unos meses todo era el INE. Hace unos meses todo era defender la democracia, las instituciones que tienen que ver con la democracia en este país. Ya se les olvidó ese discurso y ahora todo es el INAI y todo es la transparencia y este país se va a acabar si no hay INAI. Entonces,
que sean consecuentes. ¿Sabes cuántos magistrados de tribunales electorales están detenidos en el Senado de la República? 47. 42 de los tribunales locales y 5 de las salas regionales. Y también ya llevan 2 años algunos de esos nombramientos. Entonces, ahora resulta que es muy urgente el INAI y se nos olvida todo esto. Yo lo que digo y lo que subí a decir ese día en tribuna, es tan importante la transparencia como la democracia, como el que estén, por ejemplo, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, como de que estén nombrados los del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Militar Agrario, porque hay muchos programas agrarios en este país, como consejeros ciudadanos de la Fiscalía General de la República, como consejeros de la Comisión de Derechos Humanos. Si te vas a todos los temas que están pendientes, pues estamos hablando de que prácticamente en todos los temas relevantes de este país, el Senado de la República no ha hecho su trabajo. Entonces yo les decía, a ver, hace unos meses se desgarraban las vestiduras de cómo vamos a quitar a estos magistrados, estos tribunales, pero no han hecho su trabajo para que estén estos magistrados nombrados. Hoy lo que yo digo es, nombremos 76, no 3. 76. Bueno, hoy, no, así como los panistas decían hoy, y también les recordé que la última vez que escuchemos ese hoy nos fue muy mal a los mexicanos. Así como dicen, nombremos a los 3 del INAI hoy, yo digo, nombremos a los 76. ¿Qué dices? Es una estrategia. No es estrategia. Es una estrategia. ¿Estoy mintiendo? El voto. Espérame. ¿Estoy mintiendo? No, pero me da risa como un miembro de la mayoría, que es quien tiene enterrado esos nombramientos. No, porque son 2/3 partes. Son 2/3 partes, Damián. No es mayoría simple. Yo te escuché. Sí, pero di la verdad. Se necesitan votos de la oposición y de Morena. Ok. ¿Cómo llegan esos asuntos al Pleno? Necesita aprobarse primero en un órgano que se llama Junta de Coordinación Política. ¿Quién tiene mayoría en esa junta? Morena. Una y otra vez hemos dicho ya que se voten y no los quieren pasar. Perfecto, Cravioto, nomás que convence a tu bancada primero, pues. ¿A las dos? ¿Cuál ha sido el problema? Suya. Nosotros estamos listos. No están listos. Una y otra vez. ¿Cuál es el problema? La verdad, a ver, yo no vengo aquí a inventar nada. Que traen una división tremenda en Morena. También. Por un lado está el grupo de Monreal y por otro lado está el grupo pro gobierno, digamos, principal. Y no se ponen de acuerdo y le está perjudicando a todo el Senado. Muy sencillo. Las 5 salas regionales tienen un proceso, son de tribunales electorales, para quien nos está escuchando. Tienen un proceso muy bueno. Antes los entrevistan en la corte, exámenes, yo diría, estamos listos para votar la combinación que sea, salvo un par. Los demás también. Tribunales electorales, hagamos el ejercicio. ¿Qué diferencia tiene el INAI ahorita de todo eso? Desgraciadamente, la única diferencia que yo le veo es que el INAI no puede funcionar hoy. No va a funcionar. No va a funcionar porque no hay nombramiento. Una parte de su función. El Consejo, el principal. Ninguno de esos órganos, ni uno, está ahorita sin funcionar porque no está el nombramiento. Entonces saquemos esto. Y luego eso, o junto. Todo junto. Pues no es pretexto, junto. Todo junto. Pero todo ya ahorita junto, pues sale. O sea, todo junto. Que salga de ahí. Claro, todo junto. Mira, es pretexto. Oigan, a ver, no quieren dar información, es la verdad. Esto de no quieren dar información me llama la atención. El presidente López Obrador ha señalado ya en múltiples ocasiones que el INAI y que muchos de estos órganos son muy caros. Por ejemplo, hace poquito, por ahí tenemos el video si no me equivoco, señalaba que el INAI, aunque no estuvieran sesionando los comisionados, pues de todas maneras cobraban. Pero por ahí tenemos el byte, veamos. Y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México 1,000 millones de pesos por año. Ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando. Se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión. Mi propuesta es
que una de las instituciones, varias que ya existen, que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción, tenga esa función y esos 1.000 millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita. ¿Cómo sería el INAI ideal? O sea, está padre, repartimos el dinero y que los pobres, ok, pero necesitamos transparencia, ¿no? Si no fuera con INAI, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay distintas instituciones que hoy también hacen funciones muy similares. Está la propia Auditoría Superior de la Federación, que revisa cómo se maneja el recurso en el gobierno federal. Hay una auditoría superior en cada uno de los 32 estados de la República que revisan cómo se utiliza el recurso público. Están las propias contralorías, que bueno, las contralorías son parte del Ejecutivo, pero las auditorías superiores no son del Ejecutivo, son controladas por el Legislativo, incluyendo la Auditoría Superior de la Federación, que la controla la Cámara de Diputados, y los congresos locales controlan las auditorías superiores. Okay. O sea, no es creando institución sobre institución como se logra la transparencia. Y yo le preguntaría a todos los que nos escuchan, ¿de veras creen ustedes que es un país donde se abre la información a todos? No en este sexenio. En los últimos 30, 40 años nos sentimos satisfechos de cómo se maneja la transparencia y la información en este país. Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente va a decir no estamos contentos. Entonces, que no digan que esta institución ha hecho extraordinariamente el trabajo. Porque Damián dice, bueno, estamos corrigiendo, se está corrigiendo y hoy es una mejor institución. Pero no se creó hace 3 años, no se creó hace 5 años. O sea, lleva décadas funcionando esta institución y simplemente no nos ha dado transparencia ni acceso a la información. Claro que sí. Yo cuando llegué como diputado en la Ciudad de México, nada más rápido, también a uno de los primeros funcionarios que visité fue al presidente del INAI de la Ciudad de México. Y le dije, la verdad, es un formalismo. Nada más piden información, las instituciones públicas dan el expediente y hasta ahí se acaba. Tienes que reformar este instituto para que realmente el ciudadano tenga acceso a la información. Y creo yo que no se ha logrado ni a nivel nacional ni en los estados de la República. ¿Qué nos dices, Damián? Primero hay que entender cómo funciona cada área. O sea, yo escucho al presidente decir que se encargue tal y cual y digo, es que qué desconocimiento brutal de cómo funcionan las cosas. La Auditoría Superior de la Federación tiene un objetivo, que es revisar cómo se gasta el dinero. Auditan, pues, por eso es su nombre. Y revisan el gasto y si encuentran una anomalía, lo pasan para que haya una denuncia. Por cierto, ellos pudieran denunciar, no lo hacen malamente, lo pasan a la Fiscalía. La Fiscalía es el Ministerio Público, tiene el ejercicio de la acción penal. Pues tampoco les toca, pues es el que le toca investigar penalmente. El INAI no hace eso. Es que ¿por qué no han denunciado? Porque no están para eso. ¿Para qué existe el INAI? Mundo ideal que ojalá algún día lleguemos en México. Toda la información debe ser pública. Toda. Toda. Y no deberíamos de ir a tocarle la puerta a un instituto, sino es público. Solo aquello que se puede poner en riesgo seguridad nacional de verdad debería de poderse reservar. ¿Qué pasa? Que los gobiernos, todos, incluyendo este y los pasados, son opacos. No les gusta que conozcas la información. Se resisten. Ejemplo de este gobierno, no quisieron dar a conocer a cuánto y a quién le compraron las vacunas. Yo te compro que sea reservada información en dónde las guardaban, porque pues no se iba a poner en riesgo que alguien se las fuera y se las robara. Pero ¿a cuánto las compraste? ¿Cómo por qué? Pues vimos los escándalos del general secretario. Digo, nomás por decirlo, también lo prohibieron en varios estados, inclusive Francia, Suiza, etcétera. Y en todos fue un escándalo. De las farmacéuticas. Sí, en Europa fue un gran escándalo. Y al final los doblaron. Todos los gobiernos, repito, no porque sean los extranjeros ya son puros. Sí, ahora sí que ganó la información. El escándalo del general secretario.
nos vamos enterando por una filtración, porque no dan la información que usaban el avión para cuestiones familiares. Siguen sin quererla dar, se resisten. Que si los contratos del hijo de Bartlett, que si no sé qué, eso pasó ahorita. Y en el pasado otros escándalos, que qué bueno que los agarraron y que los metan al bote, pues. La mayoría de los temas en donde se han descubierto escándalos de corrupción, en algún momento intervino el órgano de transparencia, porque el gobierno se negó a darle información. Un ciudadano, un periodista fue ante el INAI y le dijo, ayúdame, no me quieren dar la información y es pública, y el INAI obligó a entregar la información, o la Corte en última instancia. Es sano que eso exista. Si quieren cambiarle de nombre, yo no tengo problema. Si se quiere achicar, yo no tengo problema. Si se quieren ahorrar en austeridad, no tengo problema. Pero la función de que un órgano independiente esté garantizándonos a todos que tengamos acceso a información, yo creo que vale la pena protegerla. Y ahorita tendríamos que ver para que funcione. ¿Qué ha pasado con López Obrador? Desde que era jefe de gobierno traía un problema con el órgano de transparencia, o sea, no le gusta, pero nada más con el órgano de transparencia, con los órganos autónomos en general. Yo creo, suponiendo, digamos, concediéndole o suponiendo sin conceder, como dice el abogado, que de buena fe quiere avanzar rápido y siente que le estorban. Pero es que, ojo, no es sano que una sola persona tenga tanto poder. Se requiere dividir el poder, es la teoría de división de poderes, para que haya contrapesos. En un lado el legislativo, en un lado alguien impartiendo justicia, él como ejecutivo. Y claro que es sano que haya órganos, en este caso independientes, que nos garanticen a los mexicanos acceso a información. Esa es mi opinión. Pero, ¿qué dices, César Cravioto? Es que también estos órganos independientes, cuando el tema es quién los nombra, a través de qué acuerdos se nombran y a quién le rinden, pues ya ahí pierden toda su independencia. O sea, regresando al... Porque llega por cuotas y cuatas. Pues es que tenemos que regresar al origen de por qué hoy no tenemos 3 comisionados del INAI. Okay. Porque si hubiera pasado, hoy no estaría el escándalo del INAI, porque estarían funcionando con 6 comisionados. El problema es que los últimos 2 que llegaron se iban a sumar a los otros 4 que pues llegaron por cuotas y cuates. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando si las cabezas de esas instituciones no son independientes? O sea, es un gran contrasentido, es una gran contradicción. Pero porque se empuja hacia, bueno, sí, ya tengamos a los 2 comisionados, sí, porque si el presidente no hubiera vetado, hoy ¿quién estaría hablando del INAI? Hoy nadie estaría hablando del INAI y le hubiéramos hecho un gran daño a la institución, a la transparencia, al acceso a la información, si hoy estuviera funcionando. Fíjate la contradicción. Fíjate la contradicción que hay. Entonces, esto de que los órganos puros, porque son independientes, esa ha sido gran parte del problema, que no han sido independientes. Y yo diría, de acuerdo, bueno, nombremos bien o metámonos a una reforma a fondo para que verdaderamente estas instituciones le rindan primero a la institución, o sea, más bien las cabezas le rindan a la institución, le rindan al país y le rindan a su vocación. Pero hasta que no sean otra vez espacios donde César, unos cuantos nombran y le rinden a unos cuantos. Ahí va. ¿A poco hasta que, hasta que venga una reforma no habría una... Bueno, no hay transparencia. Está bien. No, si hay transparencia. A ver, por favor. Si hay transparencia. ¿Dónde? ¿Qué no hay? Comisionados del INAI hasta no hay 4 de 7. No pueden sesionar. No pueden sesionar y no pueden obtener... solo una parte. Que es donde resuelven los asuntos. Toda la demás función. O sea, hoy cualquier ciudadano puede llegar y solicitarle a cualquier dependencia información. Si le dicen lo que no se pueden hacer son revisiones. Pues si bueno, dicen que no a todo. Pero eso es parte. Pero no es de que el INAI no funciona. Bueno, pero eso también es importante aclararlo. Levanto la mano. Poniendo el ejemplo. Levanto la mano. A ver, yo digo, es muy fácil. Muy poquito tiempo. Solucionemos. Aquí están 76 nombramientos. Aquí están 3 del INAI. Saquemos 76 nombramientos. Sí. Bueno. Ya para acabar de pretexto. Bueno. Pero esta semana para resolverlo. A ver,
en concreto, mañana nada más, para que- mañana nos hablas, Luis, Bueno. a ver qué dice su coordinador parlamentario. Claro que sí, porque ya él lo dice dije. que A ver, sí vamos con y su coordinador parlamentario no quiere. falso. Vamos no con quiere. todos, lo que querías decir. toda también. la bancada Nos lista quedan para votar. 4 minutos, más o menos. Ejemplo concreto de lo que no se está apoyando. Ahorita se va a debatir en la Corte que el presidente no quiso informar sobre sus principales proyectos. Imagínate nada más, pues entonces, ¿qué? Ni del Tren Maya, ni de Dos Bocas, ni de nada. No quiere dar información. ¿Por Está qué? reservada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Qué? ¿Es tu dinero o qué? O sea, tú sacaste de tu bolsa para pagar. No, es público, sí. Lo tienes que informar, te guste o no. O sea, esa es la importancia del órgano. Por eso tiene que funcionar y funcionar bien. Yo estoy de acuerdo en una reforma de fondo. De hecho, soy autor de una iniciativa que propone un nuevo modelo de nombramiento para todos los órganos, porque sí, tiende a generarse cuates y Algo cuotas. como la insaculación de los mejores promedios. Filtros algo así. antes, concursos de oposición, exámenes muy técnicos que al final te deje con los mejores y entonces ya normalmente hay consenso. ¿Por qué en COFESE, Comisión Federal de Competencia, casi nunca hay debate? Porque el proceso es muy bueno. Sí, claro. El presidente te manda una propuesta, pero de los 5 mejores calificados, casi siempre sale casi por unanimidad. Claro. ¿Por qué? Porque son buenos perfiles. Eso es lo que deseamos, cuando menos un servidor. Sí, claro. Hagamos eso, nombremos bien, pero no se vale decir, vamos a dejar sin dar información a México. En tanto hagamos esta reforma. No, espérame tantito. Pongamos a salvo el derecho de acceso a información hoy a los mexicanos y pasemos una reforma de fondo para que todo sea público, salvo aquello que verdaderamente ponga en riesgo al país. Eso es lo único que debería de poder ser reservado. Todo lo demás público. Así ven consenso, ves consenso político. Tú me lo acabas de decir, o sea, está bien con Damián, pero ¿qué pasa con Julen Rementería? ¡Listo! 76 nombramientos. Listos estamos. 76, mira, dice, no va a haber. dice muchas mentiras su coordinador, no él, sino su coordinador. No, Fíjate qué pasó en la convocatoria del último comisionado que quedó vacante. En la Junta de Coordinación Política, con el voto de su coordinador, se aprobó que ya no calificaran, que ya no hubiera calificaciones como en los otros dos para darnos cuenta quién estaba bien y quién estaba mal calificado. ¿Eso es avanzar en la transparencia? ¿Eso es avanzar en la independencia del órgano? No, eso es decir, quitémonos las amarras para que no haya calificación de estos eso comisionados. estuvo muy mal. Ah, pues mira, Pero lo siguen haciendo. O sea, no bastó el escándalo de la votación de dos déjame, comisionados. nomás, En la siguiente. Déjame decirlo, porque yo también me quejé de ello. Bueno. Creo que fue una muy mala decisión. Muy mala Nomás decisión. para saber. Bueno, nomás pero para para explicarle. para mira, que se Natalia, den cuenta espérate, que César. no quieren Pero no transparencia ni vino de acceso a la ahí. información. En la comisión lo dijimos. Se enojó la Comisión Anticorrupción Ok. con los coordinadores porque agarraron a alguien que no había sido de los mejores evaluados y lo nombraron. Entonces la comisión en un enojo dijo, entonces yo para qué voy a calificar si tú te vas a poner de acuerdo, tú ten la responsabilidad, pero no fue así, o sea, fue más bien un rechazo, un repudio a este acuerdo que hicieron los coordinadores de nombrar nomás con los que ellos Pero ahora ya quisieron. no quieren calificar. No, yo- ahora los candidatos no los quieren ni calificar. Yo estoy y de entonces acuerdo ya con qué contigo. argumento vamos a saber quién tiene que más calificar. capacidades y No, quién no. muy Así mal. estamos en el Senado. Y lo dijimos. Y en gran parte Yo lo porque dije. No, la no, oposición sigue Ay, queriendo si tienen mayoría, generar César. cuates y cuotas en los nombramientos. A ver, ¿quién Estos nombró? 76, Dime lo algo. que nosotros decimos es Dime algo. los mejores calificados, si no hay acuerdo, que se güey. insacule. Adelante. Pero no quiere el Adelante. PAN. ¿Sabes Ya, por qué no quiere el PAN? Da la palabra. A ver, Listos Luis, estamos. y Luis y Listos, los que nos ¿verdad? escuchan, ¿saben por qué no quiere el PAN? Porque en estos magistrados de los tribunales electorales está Guanajuato, está Querétaro, nada. está Chihuahua, está Yucatán, y quieren seguir No, que sean que se los más nombre, cercanos a los gobernadores, porque no quieren que haya democracia en sus estados. favor, hombre, a ver, Entonces, por estamos eso es hablando del importante INAI, por favor, que hombre. sean los mejor adelante, evaluados tú te sumirías y a que que se 100%. No, es que bueno, ahí está. Es como a que- ver si es cierto que el Déjame- PAN. A ver, déjame si hablar. es cierto que el PAN. Es puro rollo. Avanza. No quieren hacer esto, entonces déjame empapelarte con esto, ¿no? Ah, Yo te digo desde ahorita. ¿estoy empapelando? César, a ver,
Estoy empapelando, Sí. me lo estoy sacando de la manga, No. los 76 nombramientos Que que, no ha están querido Morena detenidos nombrar en la... y que yo te digo, listos para ¿por nombrar? qué dices Morena? Porque es la verdad. Se necesitan 2/3 Bien. partes para 76 De acuerdo, nombramientos. nomás que la Y oposición no los tiene sola. Morena. La Bueno, oposición sola, más cualquiera facción, la tuya Órale. o la de Monreal, Luis, logramos 2/3 partes. que te entregue Damián Listo. la firma de todo su grupo parlamentario Estamos listos, diciendo ya lo dijimos los que públicamente. proponga Morena, nosotros los apoyamos. No, yo no a ver dije si eso. es cierto Yo no que dije los eso. 76 nombramientos. No, sí, porque los dices, mejores. porque dices que Morena mejores. es el que los puede sacar. Morena no los puede No sacar quieren. solo. No los puede sacar solo porque necesitamos bueno. votos de ustedes. A ver, INAI César Cravioto. en concreto, ¿quién, Cepeda. de dónde trabaja al que pusieron? Con Morena. No, en el ¿Quién Senado. se sirvió con la cochada Es el- grande? Con es- Morena, hombre, en el por Senado, favor. En el Senado. Bueno, ya, aquí tenemos la solución tú y yo. Ahí está, Y 76 todo, ojalá, nombramientos. En el Senado. Ya. Por el bien del país, ojalá que venga un nombramiento, que vengan pronto. 76, ¿Qué no, tal? 76 Y Y nombramientos. mañana va a ojalá, decir, y ¿saben y qué? No, uno, Con todo y 76 el debate nombramientos. como se puso, me llama la atención que se puedan llegar a ciertos acuerdos. Completamente, nomás Y que eso no vale sean mucho la pretextos, pena pues. de ambos y se los aprecio muchísimo que hayan Muchas estado aquí en este espacio. Gracias, Luis. Nos comimos el tiempo. Saludos. Descanse, bonita noche. Esto fue Contracara. Gracias por los mensajes. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bonita noche, bye bye. Buenas noches.